Mi nombre es Hugo Pacheco, soy docente del distrito de José Cepaz, con más de 30 años de estar trabajando en las escuelas paceñas. Hace tiempo, director de escuela secundaria, y hace 3 años tengo el gusto y el privilegio de ser director, de coordinar los proyectos y los trabajos de la secundaria número 34 del distrito de José Cepaz. Las escuelas paceñas tienen serias dificultades en relación a la infraestructura, a la falta de agua corriente, a la falta de gas, a la falta de condiciones de salubridad mínimas para poder trabajar, situación que se vio profundamente agravada por el tema de la pandemia, por el tema de la gran crisis económica que se vio exacerbada y enfatizada producto del coronavirus y de todo lo que es de público conocido, ¿no? Hay una situación que se fue agravando a lo largo de las semanas y a lo largo de meses, desde aquel 20 de marzo en que se declaró el aislamiento preventivo social y obligatorio. Una situación que dejó entrever lo que veníamos denunciando y reclamando hace muchísimo tiempo, gruesos trazos de desigualdad entre los distintos sectores del alumnado de las comunidades educativas de nuestra escuela. De un momento para otro nos vimos, ¿no?, en una situación bastante aciaga, donde tuvimos que reformularnos y modificar la modalidad de trabajo con los estudiantes, donde se vio al paso de las semanas cómo se fue profundizando la crisis alimentaria, donde se vio cómo la crisis económica, profundizada y agudizada por el coronavirus, fue golpeando a los sectores populares. Tuvimos que configurar el trabajo de la institución y hasta reconfigurar distintos objetivos que tenía la institución escolar para poder contener, para poder ayudar, para poder acompañar a las familias de nuestras escuelas, para poder sobrepasar estas dos grandes crisis que como flagelo azota a nuestra sociedad, a nuestros estudiantes, a sus familias y a toda la humanidad. La crisis económica, que tiene, ¿no?, como un cabletazo el tema de la crisis alimentaria, y por el otro lado, la crisis sanitaria, ¿no? La crisis económica y la crisis sanitaria son las dos grandes crisis que tenemos que enfrentar y que por ahí golpea de manera descarnada a las comunidades educativas de nuestras escuelas. Se crearon distintas situaciones, ¿no? Desde el plano de lo pedagógico tuvimos que cambiar nuestra modalidad de trabajo. Pasamos desde una modalidad presencial a tener que manejarnos a través del virtual, de las redes. Y eso también, ¿no?, ha demostrado el atraso y el abandono con respecto a las nuevas tecnologías que tienen los sectores más postergados, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Una continuidad pedagógica que se ve a veces un poco ralentizada o hasta a veces perjudicada, producto de que no es lo mismo tener la continuidad pedagógica para los sectores que tienen acceso a las nuevas tecnologías que para aquellos que tienen que poder hacer miles de malabares para poder sobrevivir, ¿no? Hay familias donde se ha visto, ¿no?, en la situación bastante difícil de poder seguir las actividades escolares a través de las redes, producto de que hay un celular por familia, o que no tienen computadora, o que tienen que cargar crédito para poder acompañar las tareas de cada uno de los integrantes de la familia para poder estar al día con las distintas exigencias o requerimientos de las instituciones escolares. Se vio también una situación en este sentido de parte de los docentes que empezaron a trabajar a destajo, a diferencia de lo que sucedía antes de la pandemia. Docentes trabajando deshoras, docentes que se vieron un poco autoexplotados y explotados para poder dar, ¿no?, respuesta a una situación que fue nueva, novedosa, y que por ahí profundizó, ¿no?, la gran sobrecarga de tarea que tienen los docentes para llevar adelante su tarea educativa, a veces por muy magro sueldo o a veces por muy pocas horas.
Por el otro lado, no, la escuela, que empezó a tomar un rol distinto, que siempre lo tuvo como primera trinchera frente a llevar algún tipo de acompañamiento o apoyo a las distintas necesidades que tienen los sectores populares. En el marco de esta crisis económica que dije, profundizada y agudizada por la pandemia, que generó una crisis alimentaria prácticamente sin precedentes en los sectores populares donde la mayoría trabaja de manera informal o en negro, la crisis alimentaria hizo que la escuela diera, ¿no?, un cambio rotundo con respecto a su función. No estaba solamente para instruir, para educar, para acompañar las tareas educativas, sino también para hacer de salvataje en el marco de la crisis económica que yo comenté, para llevar algún sustento, alimento, un bolsón de comida, muchas veces precario, a las familias de la comunidad educativa. Tuvo que hacerse del rol no solamente de crear un vínculo, institución, estudiantes, familia, sino también de repartir bolsones de comida para que se pudiera paliar el momento más duro de esta pandemia. Hay que reivindicar la tarea docente. De un momento para otro, los docentes nos vimos recargados un montón de tareas en un cuadro bastante incierto, ¿no? Por supuesto que también fue muy incierto y ha tenido que cambiar la modalidad y hasta la organización familiar para poder llevar adelante las tareas, ¿no?, que se indicaban desde las distintas instituciones. Pero hay que hacer un llamado acá, ¿no?, a reivindicar la tarea docente que se puso el trabajo al hombro en todas las instituciones escolares. Cuando digo docente, en realidad me estoy refiriendo a toda la comunidad educativa, ¿no? ¿No? Principalmente a la institucional, donde directivos, donde preceptoras, donde profesores, maestros de los distintos niveles y auxiliares se han puesto, ¿no?, las distintas tareas al hombro. A veces la docencia es un sector muy, pero muy castigado, no solamente por los ajustes consecuentes de prácticamente todos los gobiernos, no solamente por tener que trabajar en condiciones a veces hasta infrahumanas, no solamente porque hay que trabajar un montón de cargos u horas para poder llegar a fin de mes, sino porque en este marco se ha tenido que hacer de un cambio pero terrible en cuanto a sus horarios, a su ritmo de trabajo y a la sobrecarga, ¿no?, de estar prácticamente alerta y pendiente a lo que está mal, las 24 horas del día para poder dar respuesta a las familias, ¿no?, a los padres y madres que así lo necesitan y requieren, y a los estudiantes para poder aprender en este marco tan difícil, ¿no?, los contenidos de cada una de las materias. Por supuesto que es algo muy difícil y hasta yo diría que prácticamente utópico, pero el docente no se ha arropado, algo que ya lo tenía, de muchísima solidaridad, sino también de apoyo y acompañamiento a las familias para que no se rompa ese vínculo institución, comunidad educativa. Es una gran deuda por parte del gobierno, ¿no? Un gobierno que ha comenzado con una medida que la consideramos muy atinada y que ha hecho de que se achatara la posibilidad de que los contagios se fueran, ¿no?, exponencialmente de la mano. Pero hay algunas cosas que quedaron en el tintero desde el marco de lo educativo, ¿no?, para resolver. En todos estos meses no se ha aprovechado la oportunidad para refaccionar, remodelar o poner las escuelas en condiciones para poder, ¿no?, en el momento que nos toque volver, poder volver con escuelas en condiciones. Creo que también es una deuda pendiente el hecho de que la pandemia ha demostrado distintas trayectorias aviesas o gruesos tratos de desigualdad con respecto a la conectividad de nuestros estudiantes. No es lo mismo una cuarentena, no es lo mismo quedarse en casa para aquellos que tenemos un sueldo que para aquellos que no lo tienen. No es lo mismo llevar adelante las tareas educativas en el marco del plan de continuidad pedagógica para los sectores populares que tienen que a veces que luchar por un sustento diario que para aquellos sectores un poco en una mejor posición o sectores pudientes donde pueden llevar adelante en un lugar tranquilo, en un lugar cómodo, con distintos dispositivos, las distintas actividades, las distintas tareas que emanan de las instituciones escolares y de cada una de las materias.
En este tiempo no se ha hecho prácticamente nada para poner las escuelas en condición y para poder pensar en lo que dice Trota, ¿no? Esta bimodalidad, la modalidad o el protocolo burbuja para poder volver a las escuelas. En un momento donde en José Cepaz tenemos más de 4.500 casos confirmados, en un momento donde tenemos más de 90 muertos, me parece que hay que poner sobre la mesa las condiciones en las cuales se están llevando adelante distintas modalidades de poder asistir a la familia de nuestras escuelas. Y una de las cosas que vengo denunciando desde un primer momento es que en el momento, ¿no?, más difícil de la pandemia, las familias de las escuelas y los docentes se tengan que seguir, ¿no?, exponiendo a distintos riesgos de contagio en el momento de que frente a la crisis alimentaria hay que repartir los bolsones de comida. Siempre consideramos de que los bolsones de comida, para evitar los contagios en este momento tan difícil, donde hay, ¿no?, distintas miradas, donde hay sectores que niegan no solamente el coronavirus, sino también la pandemia, podamos evitar, ¿no?, de que esto se desmadre y que vayamos a una crisis del colapso del sistema de salud público aún mayor del que tenemos. Yo haría un llamado de atención a todos aquellos que tienen un poco un dejo de irresponsabilidad con respecto a esto. Y no solamente hablo de los sectores que salen a hacer marchas en este momento tan difícil, no solamente a los sectores que niegan la pandemia, no solamente a los sectores distintos, porque no es solamente los sectores populares que a veces se dicen, denostando, estigmatizando, que salen a la calle exponiendo a todo el resto. Hay sectores, ¿no?, un poco mejor acomodados que también hacen fiestas, se reúnen, ese tipo de cosas, y eso también nos pone en riesgo a todos. El contacto con los estudiantes. Nunca pensé que por ahí uno, ¿no?, después de tantos años le iba a decir. El contacto con los estudiantes y el contacto con la familia. Y el contacto, la cotidianidad, las charlas, ¿no?, en el pasillo o en preceptoría con los docentes. Siempre me ha caracterizado un trato mano a mano, cara a cara, ¿no?, de pasar continuamente por los cursos, preguntando si está todo bien, viendo una clase, hacia el pasar, ¿no?, como si fuera una cuestión muy, muy espontánea, de preguntar a los estudiantes, ¿todo bien? ¿Qué les parece? ¿Algo para comentar, objetar, cuestionar, criticar? ¿Algo para decir? Y después las charlas, ¿no?, formales e informales con los docentes en preceptoría, y las distintas situaciones que se presentaron. Yo hace más de 30 años que soy docente, hace 15 años que soy directivo, y ese trato mano a mano es el que uno extraña, más cuando está en la última fase, en la última parte de la carrera en educación. Ojalá, como muchos estudiantes, ¿no?, nos hemos visto, nos hemos saludado con el codo, alguno también hasta se ha dejado por ahí porque no nos dimos cuenta, dar un abrazo, y es ojalá que esto pase y ojalá que podamos volver a esa cotidianidad y a esa charla, ¿no?, tan amena que uno eh, tiene siempre desde el comienzo de una jornada de clases hasta que termine. Eso es lo que uno extraña, y el contacto con los distintos docentes para poder, ¿no?, a veces apropiarse de distintas miradas, porque uno aprende con el contacto con el otro, más que con el contacto con las redes. Parece que las redes nos invaden de información, pero uno aprende en el contacto día a día, cara a cara, con las distintas problemáticas que tiene que resolver en las escuelas que tenemos y por las cuales luchamos por mejores condiciones para nuestros estudiantes y para nosotros los docentes.